Gracias, Belino. Y presten mucha atención a lo siguiente. Se empezaron a conocer macabros detalles del crimen por encargo del denominado Rey de Meix. Los 3 ciudadanos venezolanos que pertenecerían al Tren de Aragua recibieron una gigantesca suma de dinero para terminar con la vida de José Felipe Reyes. ¿Cuánto costó este crimen por encargo? Se lo preguntamos de inmediato a Max Frick. Max, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Robert? Hola, Pati, muy buenas tardes. Bueno, inicialmente habían acordado una cifra millonaria, eran 30 millones de pesos lo que había solicitado esta banda compuesta por 3 ciudadanos venezolanos que estaban de forma irregular en nuestro país y que según la investigación de la Fiscalía ECO habría sido parte del Tren de Aragua, por lo menos eso es lo que da cuenta esa indagatoria que realiza el Departamento S9 de Carabineros. Bueno, estas 3 personas pidieron 30 millones de pesos por el secuestro y el posterior homicidio de este comerciante del barrio Meix, pero según la Fiscalía solamente se habrían pagado, o por lo menos ellos tienen la constancia que se habrían pagado 4,5 millones de pesos al día siguiente a ejecutado el crimen. Este crimen que sucede en la comuna de Ñuñoa el día 19 de junio, cuando estas 3 personas que habían salido muy temprano, cerca de las 9 de la noche, desde un edificio residencial en Estación Central, llegaron hasta esta calle Quirihue, en Ñuñoa, y ahí esperaron aproximadamente 3 horas hasta que la víctima salió del edificio acompañado de un amigo. Uno de los sujetos toma a su acompañante, le sustrae especies, entre ellas un teléfono celular, una billetera, y el otro sujeto persigue por esta calle a la víctima, quien ya tenía perfectamente claro que iban a cometer un delito en contra de él. Lamentablemente la víctima tropieza, cae al suelo y es ahí donde lo toman. La idea inicial, según la Fiscalía, era subirlo al vehículo y trasladarlo hasta un sitio eriazo, probablemente en algún sector que fuera alejado del centro de Santiago. Se ha hecho muchas veces en comunas que son periféricas en la región metropolitana, pero debido a la envergadura física de la víctima no pudieron subirlo al vehículo y toman la decisión de ejecutarlo en el mismo lugar. Según la indagatoria que ha hecho la Fiscalía ECO, hay una persona que encarga este delito, que sería una persona del círculo cercano al comerciante, incluso tenía información privilegiada de él, que viajaba a la quinta región, los horarios que tenía, que salía de la casa, dónde vivía. Y todo eso se lo transmitió a un intermediario, que fue la persona que contrata a estos 3 sicarios que finalmente, tras cometer este delito violento en el cual ejecutan a esta persona de rodillas en la calle, se van como si nada pasara en el mismo vehículo, lo dejan abandonado en la pequeña Caracas, este sector de Coronel Súper, ahí en la Estación Central, y se van a almorzar como si no hubiese pasado nada. Reciben el pago, incluso salen de Santiago, rumbo al sur, vuelven a la capital y acá finalmente son detenidos por Carabineros por estos graves delitos. El primero, claro, este sicariato que se traduce en un homicidio calificado, el robo con intimidación a la víctima y también la ley de armas, porque portaban armamento de grueso calibre con el cual ejecutan a José Reyes Sosa, de 43 años, este comerciante que no tuvo ni una posibilidad de defenderse ante este ataque directo que sufre cuando salía de su departamento. Vamos a escuchar declaraciones del fiscal que indagó esta causa, el fiscal que dirigió la investigación, que es el fiscal Soto, que una vez terminada la audiencia contó todos estos detalles, incluso que pese a que saben que la persona que ordenó este homicidio es una persona del entorno cercano a la víctima, no han podido identificarlo, pero una vez que lo identifiquen claramente lo van a formalizar también porque es autor intelectual del homicidio calificado. Escuchemos lo que dijo el fiscal Soto. Todo apunta a que el ofrecimiento fue de alrededor de 30 millones de pesos. De este monto se cancelaron alrededor de 4,5 millones al día siguiente de la comisión de test. Que la persona que habría realizado el encargo tendría vinculación dentro del rubro en el cual se dedicaba la persona fallecida. ¿Y era cercano finalmente a esta víctima? De acuerdo a los antecedentes que existen en la carpeta fiscal, él manejaba información muy privilegiada, muy cercana, muy íntima, lo que dan cuenta que tenía acceso directo al grupo familiar, al núcleo de la persona fallecida. Normalmente los homicidios se desarrollan en los comunas directamente rurales de la región metropolitana, de manera tal que este intento de ingresarlo a la fuerza a este vehículo era directamente, o es posible que era para trasladarlo al lugar donde lo ejecutarían. Y a raíz de que no pudieron, directamente lo mataron en el lugar de los hechos. Las imágenes que estamos viendo en pantalla, Max, Pati, son extremadamente violentas. Creo que pocas veces hemos visto imágenes así. Si podemos poner las otras, cuando finalmente él trata de salir corriendo, tropieza. Bueno, este es todo el seguimiento que se le hace. Ahí está.
tropieza y ahí es cuando le dan alcance. Y tú bien decías, Max, se lo querían llevar a un sitio alejado de ese lugar, pero finalmente lo terminan ese momento ahí. Tremendo, porque él algo advierte, claro, y empieza a correr y tropieza. Y es ese momento en que ya definitivamente, y de acuerdo a lo que hemos ido conociendo, Max, entiendo que le piden como arrodillarse y finalmente le disparan. Ahí es cuando lo arrodillan. Es tremendo, tremendo también ver ahí los rostros de quienes están acusados de esto, porque en el fondo son personas que les da lo mismo, les pagan por matar. Sí, 30 millones de pesos estamos hablando, y es una ejecución en plena vía. Max, tú que tienes experiencia en todo esto, dime si alguna vez habíamos visto un crimen por encargo de esta magnitud donde ajustician a una persona así en la vereda. Sí, ha pasado en otros lugares, pero probablemente nunca se había dado en un sector céntrico, en este caso en un barrio residencial en la comuna de Ñuñoa. Se ha dado en sectores periféricos. Han habido casos similares en los cuales han secuestrado víctimas o los han abordado a la salida de sus domicilios y han realizado actos de estas características, pero acá claramente llama la atención la violencia con la cual actúan estos dos sujetos, porque los dos se están portando armas, porque si se logra apreciar en la imagen, que es bastante clara, que fue exhibida ayer en el Tribunal de Garantía, los dos disparan en contra de la víctima y efectivamente es una ejecución. Esta víctima al caer claramente queda con alguna lesión en su pierna, lo que le impide desplazarse. Y uno de los delincuentes prácticamente lo toma del cuello de la polera o la camisa, no se alcanza a apreciar bien qué es lo que tenía, y lo comienza a arrastrar hasta la vereda, que es donde finalmente lo ejecutan. Un acto violentísimo, totalmente deshumanizado, en el cual estas personas, como tú bien dices, Pati, toman esto como un trabajo. Para ellos les iban a pagar por matar a una persona, no tienen ningún miramiento con la vida de las personas. Habían muchos testigos, pasan conductores por ahí que quedan mirando la situación y al escuchar los disparos escapan desde este lugar, claramente advirtiendo que había ocurrido un delito, pero yo creo que nadie se imaginaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo ahí, que claramente era un sicariato, un homicidio calificado, tipificado por nuestra justicia. Escuchemos más de lo que dijo el fiscal Sergio Soto una vez que terminó la audiencia en la cual se les imputaron estos graves delitos y la jueza de garantía, en base a lo que exhibió la Fiscalía, decretó la prisión preventiva de los 3 ciudadanos extranjeros que habrían participado en este hecho. Como se señaló en la audiencia, los antecedentes apuntan que los imputados que estaban en Ñuñoa sabían que se trasladaría desde la quinta región la víctima hacia Ñuñoa, sabían el horario en el cual llegaría y además el vehículo, además manejaban una fotografía de de manera tal que efectivamente existió una premeditación, efectivamente hubo traspaso de información para realizar este delito. Al día siguiente de haber cometido este delito y una vez que recibieron parte del dinero acordado por realizar este homicidio, se trasladaron hacia el sur del país, particularmente a Osorno, lugar en el cual estuvieron aproximadamente 15 días a espera de qué ocurría el transcurso de la investigación. De hecho, mantuvieron constante comunicación con cercanos en el lugar para ver si, por ejemplo, andaban en busca del vehículo que habría participado en este hecho. Bueno, un hecho gravísimo y que, según ha trascendido, no se ventiló en la audiencia porque no se conoce oficialmente la causa del encargo. Se presume que la persona que finalmente hace este encargo, que ofrece 30 millones de pesos a estos sicarios, habría tenido algún conflicto con la víctima de tipo sentimental. Eso seguramente se va a tener que aclarar en la investigación, pero es una locura realmente lo que ocurre ese día 19 de junio con estos sujetos que llegan 3 horas aproximadamente antes de tomar a la víctima, lo esperan pacientemente en 2 vehículos, uno de ellos incluso asalta al acompañante de este comerciante, el otro se dirige directamente a atacar a la víctima, no lo pueden subir al vehículo, inicialmente esa era la idea, secuestrarlo, y cuando ya transcurre todo, se van como si nada, a almorzar, se separan y posteriormente tras recibir el pago, se van al sur del país donde esperan que supuestamente decantara este asedio policial, pero ellos lo que no sabían es que claramente se había realizado un gran trabajo investigativo, los habían posicionado desde que salieron del edificio hasta que llegaron a dar muerte a esta víctima y posteriormente cuando se retiraron. Así que comienza una indagatoria ahora seguramente para dar con el autor intelectual de este crimen, que es tan autor como los materiales. Hay una persona que encarga el delito y que incluso no habla directamente con quienes ejecutan al comerciante, sino que habla con un intermediario, que es también un extranjero que tampoco está identificado y es finalmente quien le encarga este, entre comillas, trabajo a los sicarios que van y ejecutan a la víctima.
fueron detenidos por lo menos estas personas. Se dijo en la actividad en la cual se anunció que habían sido detenidos que pertenecen a un brazo operativo del Tren de Aragua. Y claro, se van sumando detenidos en estas investigaciones por delitos de homicidio, en este caso un sicariato, también por delitos de secuestro, y esa también es una buena noticia porque significa que las investigaciones están avanzando, la policía y la fiscalía están haciendo su trabajo y estas organizaciones criminales por lo menos están en la cárcel. Cada vez que baja este tipo de delitos es porque finalmente estas personas están encarceladas y no están en la calle cometiendo estos delitos gravísimos. Tal vez un consuelo para la familia que hayan encontrado a los autores de este crimen, pero la verdad son delitos que antes en Chile no se veían secuestros, no se veían sicariatos, y esto está siendo cada vez más común con estas organizaciones criminales transnacionales que llegan a nuestro país y cobran cifras a veces millonarias o a veces muy poco por ejecutar ya sea secuestros o delitos de homicidio. Bien, Max. ¿Sabes lo que me llama la atención, Max? Que acá todo, por los rumores que hay, es que esto se trató de un conflicto sentimental. Uno tal vez podría haber pensado otra cosa, por tratarse del rey de Meix, podría haber sido algo vinculado con las mafias de Meix, por un tema comercial ahí del sector, pero todo indica que el origen es otro. Bien, Max, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos a cómo sigue todo esto. Gracias. Chao, buenas tardes.